¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este último tema de este curso de desarrollo espiritual y autoconocimiento que se imparten obviamente todos los sábados. Y bueno, hemos llegado básicamente al fin de lo que viene siendo este curso, y pues más que nada nos gustaría terminarlo con, con este tema muy importante que desafía nuestros paradigmas, desafía mucho de lo que sabemos realmente acerca de la historia. Digo, la realidad es que hemos estado eh, como que desafiando lo que es de por sí el conocimiento, lo que es la realidad, la existencia de todo. Y bueno, pues este tema sabemos que va a generar bastante reflexión. No queremos generar controversia. Probablemente cositas de los que vayamos a platicar sí vaya a generar resistencia en muchas personas, incomodidad, e incluso pues algunos se puedan sentir hasta cierto punto ofendidos, y queremos pedir de alguna manera algún tipo de disculpas, si pudiera ser así, porque realmente la función de este tema es ilustrar lo que de alguna manera está siendo soportado, no solamente por este conocimiento esotérico y gnóstico, sino también por diversas investigaciones que se han hecho de alguna manera y que están relacionados realmente con la verdad, ¿no? Que es una palabra muy prostituida. Ahí un histórico justamente decía que la verdad es una prostituta hasta cierto punto, porque siempre anda con todos, y obviamente nosotros lo que queremos es simplemente presentarte esta información para que ahora sí, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, tú pongas a criterio y a juicio lo que te estamos presentando, ¿no? Sin embargo, esto lo hacemos porque de alguna manera complementa este proceso de autoconocimiento y del despertar de la conciencia. Así que el objetivo de este tema no tiene nada que ver con tratar de generar algún tipo de narrativa para llamar la atención, para poder tener mayor visibilidad. Lo hemos dicho, estos videos no se monetizan. Entonces, aquí lo importante es que pues uses básicamente tu criterio, y sobre todo apliques este tercer factor de querer compartir esta información a personas que tú consideras que les pueda ser de mucha utilidad, y sobre todo pues de alguna manera a personas que tú crees que les hace falta este conocimiento para poder estar más en paz, ¿sí? Consigo mismos, ¿no? Y pues de alguna manera eso deriva a la paz. Así que vamos a comenzar porque vamos a hablar sobre la historia secreta de la humanidad, el origen del ego, y hay mucho que decir. Es un tema que va a estar largo, así que puedes verlos por partes. Si quieres, puedes ponerte cómodo porque vamos a comenzar una larga historia para poder tratar de explicar qué es lo que realmente ocurrió con lo que viene siendo la humanidad. Así que pues vamos a iniciar. Y bueno, como hemos estado platicando ya en temas que pueden salirse de contexto y que también pueden ser muy controversiales, pues queremos hacer un disclose, ya saben, antes de iniciar, para que las personas que vayan a ver este video, que te recomiendo obviamente lo veas completito para que se pueda dar un entendimiento mejor a todo lo que se está diciendo, y sobre todo puedas aplicar una teoría crítica más adelante. Queremos señalar algunos puntos que consideramos muy importantes tener en cuenta antes de escuchar todo. Primero, es altamente recomendable que se vean los temas anteriores que se han dado en este curso. Y esto no lo hacemos con el objetivo de que consumas más nuestros videos,
sino para que puedas realmente hilar lo que se te va a presentar. Hemos dicho anteriormente, bueno, yo lo menciono muchas veces, ¿no? Que cuando uno va avanzando en este conocimiento esotérico y espiritual, va armando un rompecabezas en donde van a ver cierta información esotérica o que parece esotérica que no va a entrar en este rompecabezas porque eso implicaría que muchas cosas no encajaran, por así decirlo. Es lo que le llamo la imagen completa. Entonces, para poder entender un poco mejor este tema, pues lo mejor es ver muchos de los temas que hemos estado viendo, que es la muerte, obviamente súper relacionado con el tema del Cristo universal y el Cristo individual, que creo que se llama ¿Qué es Dios? Que se vean las leyes de retorno y recurrencia también, que tienen que ver con la reencarnación, que se vean por ahí el tema de las leyes de evolución e involución, que tiene que ver con la rueda del samsara, ¿no? Y cómo vamos avanzando a través de lo que son obviamente los mundos que hay, ¿no? En la Tierra. Entonces, es muy importante que se vean estos más que nada que acabo de platicar, porque si no, esto te va a saber algo bien raro. Se te va a descuadrar, va a ser un choque y pues probablemente tu mente vaya a tratar de desechar la información sin siquiera tratar de entenderla, ¿no? Otro tema muy importante es que este tema yo lo marco como un tema complementario y de contextualización. Es decir, no forma de lo que es la esencia de la espiritualidad. Sí forma parte del curso, sí forma parte del temario, está. Pero no por tomar este tema tu conciencia va a aumentar. ¿Sí me explico? Tal vez de manera indirecta, pero por eso ahí dice los 3 FRC. No sé si lo ubican para las personas que son nuevas. Los 3 FRC son los 3 factores de la revolución de la conciencia, que es los 3 pasitos, las 3 cositas que tienes que hacer para, no es considerarte, sino más bien para ser espiritual, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son esos 3 factores? Pues es el morir psicológico, que es eliminar la maldad que llevas adentro, ¿sí? Y tiene mucho sentido si quieres ser obviamente espiritual. Eliminar la ira, la pereza, dejar de ser celoso, tener más paciencia. Bueno, en este caso es eliminación, ¿no? De lo malo. El segundo factor es el nacimiento segundo, el nacimiento espiritual, que tiene que ver con las energías sexuales, que ahí ya tenemos como 4 temas en las últimas semanas que hablan del tema de la sexualidad y que mucha gente le puede causar mucho conflicto, pues entender, oye, ¿qué tiene que ver la sexualidad con la espiritualidad, no? Y el tercer factor que tiene que ver el sacrificio por la humanidad, hacer buenas acciones por los demás, ayudar a los demás y sobre todo compartir conocimiento objetivo para que esas personas estén más en paz consigo mismos, ¿no? Esos son los 3 factores. Entonces tú por ver esta conferencia no vas a vibrar más alto, no vas a ser mejor que los demás, mañana no te vas a levantar con mayor paciencia. Entonces es muy importante y yo sé que puede sacar de quicio, puede generar contraintuitivo contra todas esas personas que creen que por tener mayor conocimiento va a despertar la conciencia. Hemos platicado que el conocimiento es interior, no exterior. A eso le llamamos exoterismo, mientras que el conocimiento de la reflexión viene del esoterismo, que es obviamente hacia adentro. También esto causa mucho conflicto de lo que vayamos a platicar, a pesar de que vamos a estar, es difícil explicar este apartado, pero no nos gustaría que esto se vaya a alinear a alguna teoría conspirativa, porque si no vas a acabar con los reptilianos, vas a acabar con extraterrestres, vas a acabar con cuestiones paranormales que sí existen y lo hemos platicado, pero no de la forma en que nosotros vemos en los videos, en los canales, que son muy fantasiosos, ¿no? Porque pues obviamente estas energías existen, esas entidades existen como tal. Entonces, tratemos de no alinear con ninguna teoría conspirativa, a pesar de que mucha información de la que vamos a presentar es obvio que se usan como soporte para luego teoría conspirativa. Y el problema no es la información, es el sentido que se le da a la información. Y por eso es muy importante para mí este punto como tal, ¿no? Y el cuarto punto, como nos ha pasado en muchos de los temas que anteriormente hemos platicado,
se va a compartir mucha información en muy poco tiempo, súper resumida, lo cual va a requerir una investigación objetiva de tu parte. Por ahí voy a recomendar de manera hablada algunos videos que puedes ver para que tú pues obviamente vayas viendo de más o menos de dónde se puede construir esta información, porque obviamente si te lanzas una vez más vas a acabar con, no lo sé, con el sionismo, bueno, ese término sí existe, pero con teorías conspirativas de que nos quieren hacer tal cosa, y la realidad es de que uno una vez que ya se mete a hacer el trabajo que se plantea en este curso, te vas entendiendo que la realidad de esas teorías conspirativas al final es desinformar a la gente. Pero pues eso ya te toca a ti, de alguna manera, pues deducirlo como tal, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Quiero que entiendan que me tomé el tiempo en esta diapositiva para poder explicar justamente los cuidados que tenemos que tener con la información que se te va a presentar. Muy bien. La segunda cosa que me gustaría que entiendas es que la historia que tú sabes acerca de todo no es al 100% correcta. En la imagen que les muestro ahorita, por ejemplo, es una foto de los niños héroes. Ustedes saben que nosotros transmitimos desde el país México, desde la ciudad de Mérida, Yucatán. Y cuando estábamos en la primaria y en la secundaria nos contaron esta historia de estos niños héroes que defendieron el ataque, obviamente, en lo que viene siendo, me parece, no estoy seguro, el castillo de Chapultepec. Si tú hablas con un historiador, te va a contar esta persona que esa historia realmente es falsa. Ni fueron niños, eran cadetes adultos y no fueron héroes porque al final, de alguna manera, ¿cómo se llama? Pues simplemente perecieron y trataron de convertir esa historia que fue algo como símbolo de la nación, pero pues obviamente convirtieron la historia negativa, por así decirlo, como una victoria, por así decirlo, de reconocimiento. Y esto se hace por muchas razones y no estamos cuestionando esas razones, se hace por cuestión social, para generar un sentido de identidad, pero la historia es falsa. Y no nos tienen que creer, vayan con un historiador y él mismo les va a poder corroborar esto que les estamos diciendo. Lo pueden buscar completamente. Y pues al final de cuentas, eso de que Juan Escutia se envolvió en la bandera, probablemente se cayó él sin querer, tratando de simplemente, ¿cómo se llama? No sé si rescatarla o hasta él mismo probablemente tuvo un accidente como tal. Lo mismo pasa con la Segunda Guerra Mundial, que es un tema bastante, pero ya bastante trillado, ¿no? Lo hemos platicado anteriormente en el tema de la brujería, pero hay muchas cosas que no cuadran. Y esto tiene que ver con una frase una frase muy importante, que es: los vencedores son los que escriben la historia como tal. Y eso significa que muchas de las cosas que nos venden en las películas, en las historias, en los libros, no necesariamente así pasaron. Entonces imagínense, pues al final de cuentas vamos a tener una historia donde hay muchas cosas que no encajan, ¿sí? Y una de ellas, nomás para que se los diga, hay gente que cree que no existió al 100% la idea del holocausto. Hay fotos que podemos encontrar donde hay nazis que de alguna manera están conviviendo con judíos, que están conviviendo con mucha gente, y es probable que no todos los nazis hayan obviamente sido, ¿cómo se le llama? Antisemitas como tal. De igual manera, las cifras están mal. Hay una teoría que se llama teoría revisionista de la Segunda Guerra Mundial, donde hay videos, sobre todo de procedencia rusa, curiosamente, que te explican cómo hasta ciertas, ¿cómo se llama? Lugares donde pues mataban a los judíos no eran así. Y con eso no estamos diciendo de que no haya existido el holocausto. Pues claro que sí existió, pero no como nosotros pensábamos como tal, ¿no? Hay judíos que dicen incluso que la cifra de muertos está totalmente mal, porque ellos de por sí tienen
como una especie de ¿cómo se llama? De instituto que mide cuántos judíos hay en el mundo, y en ese mundo no había tantos judíos como tal. Entonces, solo lo comento, pero ustedes investiguenlo, porque pues realmente lo que estamos tratando de ejemplificar con estos relatos es de que la historia no la conocemos. O por ejemplo el atentado de las torres, que pues al final de cuentas, si tú buscas, aquí creo que comenzó el tema de la conspiración. Creo que este fue el evento donde todo de la teoría conspirativa inició. Pero por ejemplo, busquen análisis de las relaciones matemáticas sobre las fechas y cosas raras que ocurrieron y todo. Se van a dar cuenta que está bien raro el tema. Y al final nunca supimos quién fue realmente lo que ocurrió. Lo que la gran mayoría de la gente dice como contrahistoria es que fue un ataque de falsa bandera con el objetivo de ¿cómo se llama? De poder invadir el Medio Oriente, porque pues ahorita el Medio Oriente pues es un lugar estratégico para poder llegar al corazón del mundo, como luego dicen algunos historiadores por ahí, ¿sí? Pero la parte fea, rara, es de que al final esto fue un ritual, por ahí dicen, ¿no? Entonces investiguenlo, una vez más, no estamos diciendo que esto sea así como lo estamos diciendo, pero nomás para que se den una idea. Y lo que vamos a platicar obviamente del día de hoy tiene que ver con la historia de la humanidad. Cómo es que nosotros creemos que realmente fuimos evolucionando del simio al ser el hombre actual. Y de hecho, cuando uno ve algunos documentales se da cuenta que esta teoría de Darwin, del origen de las especies, de la evolución de las especies, simplemente hay como 4 o 5 objetos que soportan esa teoría. Cuando, pues al ser la evolución de toda la humanidad, debería de haber miles de pruebas, ¿no? Como los dinosaurios, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una teoría y se sabe que Darwin también era por ahí un esotérico iniciado, no sabemos de qué bando, que probablemente pues tuvo alguna iniciativa por querer obviamente pues de alguna manera sacar esa teoría. Y es bien sabido que muchos científicos, filósofos, historiadores, financiados por personas, por instituciones, por países, pues sacan relatos con un tipo de objetivo. Pero insisto, esto solamente es para dejarte la idea de que la historia no es 100% como creíamos y generar una sensibilidad para lo que vamos a empezar a ver entonces. Lo primero que vamos a tener que recordar es las leyes de los ciclos, ¿se acuerdan? Por eso les decía que vean los temas anteriores. Habíamos platicado de las leyes de retorno y recurrencia, donde uno puede de alguna manera darse cuenta de que las cosas ocurren por ciclos. Y esos ciclos son chicos, grandes y ahorita como lo vamos a ver, pues son ciclos interestelares también. Tenemos la tarde, noche, mañana, los del sábado, el mes, los meses y obviamente la vida. Y platicábamos en esos temas cómo todo vuelve a ocurrir de la misma forma porque se está repitiendo el ciclo, pero en un ciclo mucho más grande, ¿sí? Y que obviamente nosotros, pues la vida, la existencia humana también, y por eso hablábamos acerca de la reencarnación, cómo nosotros vamos muriendo y reencarnando, y nos vamos encontrando con las mismas personas para poder ir creciendo en espíritu. Vayan a ver ese tema. Pero también platicábamos de la ley de evolución-involución, ¿se acuerdan? Donde aparte de eso formábamos parte de un ciclo mucho más grande que de alguna manera nos decía que teníamos un montón de oportunidades para poder en el reino humano tratar de surgir el despertar de la conciencia. Entonces obviamente la recomendación es que vayan a ver ese tema porque ahorita solo estamos viendo la parte superficial de esto, si lo quieren ver así, ¿sí? Pero lo único que queríamos platicarles es que es un ciclo mucho más grande que rige el alma humana como tal, ¿sí? Entonces vamos a entrar de lleno a lo que se le llama la antropogénesis o lo que viene siendo la historia de la humanidad, ¿sí? Y esta información que te vamos a compartir no es exclusiva de este conocimiento. Ustedes pueden investigar los documentales de Fernando Malcolm,
También pueden leer todo lo que Blavatsky en la teosofía, porque ella es la fundadora de la teosofía, explica, ¿no? Entre otros, pues todos los libros que de alguna manera hablan acerca de la Atlántida, como vamos a platicar ahorita, pues todo eso de alguna manera te va a dar una especie de ¿cómo se le llama? De información para que tú vayas entendiendo las cosas reales, falsas, exageradas que fueron ocurriendo, pero que apuntan a una verdad histórica. Eso es lo importante. ¿Qué es lo que nos dice? Y obviamente, como les dije, de manera resumida, extrayendo toda la información que de alguna manera se ha estudiado y sintetizado para que tenga sentido ahorita en este tema. Lo que nos dice es que estas rondas, que así le llama Blavatsky, nos dice que cada planeta en el universo, que probablemente pueda albergar vida orgánica como la conocemos, tiene 7 ciclos. Y cada uno de esos ciclos va a haber 7 razas humanas, por así decirlo. Aunque sabemos que no existen las razas per se, ¿sí? Todos somos Homo sapiens, pero vamos a pensar que hay 7 tipos de humanos, por así decirlo. Entonces, estas razas van a tener la oportunidad de autorrealizarse. ¿Qué es autorrealizarse? Es despertar la conciencia, es básicamente iluminarse, practicar la religión, que es fundirse con Dios, con base a estas leyes de evolución e involución que hemos estado platicando a lo largo de lo que viene siendo el ciclo de estos temas, ¿sí? Una vez que estos 7 ciclos terminan, el planeta queda inactivo, ¿sí? Es decir, inservible, por así decirlo. Queda destruido y consumido por el proceso. Se van a dar cuenta que en un momentito más platico que no hay mucha certeza sobre las fechas, sobre los tiempos como tal, ¿no? Lo más cercano o lo más como que, vamos a decir, como que lo que parece que realmente ocurre es lo que se va a presentar ahorita. Pero una de las cosas que sí, de reflexión que tuve, fue que estas fechas parecen ser las más cercanas a la realidad, derivado de este proceso de destrucción y consumismo que tenemos. O sea, estamos hablando que ahorita, si tú, por ejemplo, andas buscando información sobre la destrucción del planeta, el cambio climático y todo eso, se van a dar cuenta que, pues de alguna manera, en menos de 3.000 años, en menos de 2.000 años, hemos consumido más del 50% de los recursos. Y siento que me quedo corto, porque no tengo el dato, no me acuerdo muy bien del dato. Entonces tiene mucho sentido que después de 7 veces este ciclo, la Tierra quede consumida o el planeta quede consumido y ya no pueda ser apto para poder de alguna manera encarnar una raza más. Y por eso es que todo esto se alinea a la ley del 7 como tal. Entonces, el planeta queda inactivo, destruido y consumido por el proceso de estos 7 ciclos. Las razas que ya han pasado en este mundo las vamos a platicar en un ratito más. De hecho, de eso versa el tema como tal. Pero la primera raza que de alguna manera estuvo en este planeta Tierra fue la raza polar. La segunda raza fueron los hiperbóreos, que son la raza que originalmente Hitler estaba buscando como los arios, ya sabes, los confundió, porque él creía, bueno, todos los nazis creían que ellos de alguna manera venían de esta raza hiperbórea. Luego, la famosa Lemuria, que es la forma en que a veces explican el por qué los lemures llegaron a todos lados y que pues de alguna manera estuvo sobre el Océano Pacífico, un continente enorme, y el más conocido que tenemos por todos lados, porque hemos visto en películas, porque hemos visto en canales de YouTube, en no sé, en todos lados, pues obviamente la Atlántida, ¿no? Con la raza Atlante, que fue la raza que nos precedió. Y ya posteriormente tenemos la raza aria, que somos nosotros, y después vendrán los Coradi, que es el nombre que actualmente se le da a la sexta raza raíz, que es la otra forma que se le conoce a estos. Y ya de ahí vendrá la séptima raza, en donde ya el planeta después de esa séptima raza quedará inactivo, por así decirlo. Entonces, de manera muy rápida podemos entender
que nosotros formamos parte del quinto ciclo de este proceso enorme, cíclico, que tiene el planeta, así como el día y la noche, así como los años como tal, ¿sí? ¿Cuánto duran estos ciclos o cómo se estructuran estos ciclos? Lo más probable es que estos ciclos duren aproximadamente 25,000 años. Esto por obviamente muchas cosas que esperemos se puedan platicar, aunque sea muy por encimita y ustedes lo puedan después estudiar, porque está relacionado el fenómeno de la precesión de los equinoccios. Esto lo tienen que investigar, generando así el año sideral, que tendrá una duración de 300,000 años aproximadamente contra el Sol central de la galaxia situado en las Pléyades. ¿Qué es lo que pasa? La precesión de los equinoccios es un ligero bamboleo que tiene la Tierra, que digamos que por cierto tiempo la Tierra está orientado hacia un signo zodiacal. Y ese ¿cómo le podríamos decir? Esa orientación, pues de alguna manera está como que alineado por mucho tiempo a lo que viene siendo una de las constelaciones del zodiaco. Entonces, cada bamboleo, por así decirlo, dura más o menos como 2100 años cada uno, ¿sí? Y nosotros ahorita estamos en la era de Acuario, ¿sí? Por eso es que la era de Piscis, de los dos peces, representan al Maestro Jesús, porque Jesús cuando se fue comentó que siguieran al hombre con el cántaro, porque hasta ahí iba a llegar su enseñanza o su ¿cómo se llama? Su tiempo. Entonces, esto lo pueden investigar en un, ¿cómo se le llama? En un documental que se llama Seiges, que es súper conspirativo y que lamentablemente lo que busca es todo lo contrario a la espiritualidad, sino más bien a la materialidad y a la conspiración. Y usó mucha información esotérica y sobre todo simbólica, que de alguna manera lo enfocó para las cosas malas, pero lo pueden ver con ese previo que les acabo de decir, ¿no? Entonces esos 2000 años, si lo multiplicamos por 12, da los 25,000, ¿sí? De hecho, en el documental se habla como cuando estaba Moisés, pues Moisés representa el carnero justamente, ¿no? Y como antes, no sé si recuerdan esta película de ¿cómo se llama? De los 10 mandamientos, cuando Moisés baja y ven que justamente la población se había vuelto loca y estaba adorando como que a un nuevo dios, era un toro, porque esto estaba relacionado justamente con la constelación de Tauro. Y luego al llegar Moisés se convirtió justamente en lo que viene siendo ¿cómo se llama? La constelación de Aries. Y posteriormente, pues obviamente él se convirtió en la de Piscis, de los dos peces, y posteriormente ya lo mandaron directamente. Creo que este calendario no veo si está 100% como que organizado, creo que sí, pero bueno, por los símbolos estoy un poquito perdido, pero sí, básicamente. Y ya después viene obviamente de Aries, viene Piscis justamente para atrás, porque eso aparte va para atrás, ¿sí? Entonces Piscis obviamente representa los dos peces, como decía, obviamente del Maestro Jesús, y por eso la simbología del pez, que la Vesica Piscis, que eso también lo pueden estudiar ustedes. Por eso les decía, esto deja un pie de tarea. Busquen qué es la Vesica Piscis, cómo es que eso está relacionado justamente con medidas geométricas específicas, y de alguna manera eso pues te va a dar más sentido de que todo esto va embonando en cosas que realmente están allá, nomás que no las vemos. Entonces, para poder seguir explicando un poquito este tema, así como el Sol, como la Tierra le da la vuelta al Sol, todo nuestro sistema solar con los 7 planetas gira alrededor de otro Sol más grande, que es un Sol central de la galaxia, que es Alción. Eso es lo que la gran mayoría de los esotéricos dicen. Y Alción forma parte de este cúmulo de estrellas que está en las Pléyades. Por eso las Pléyades se menciona mucho y también forma parte de muchas teorías conspirativas, y cómo se supone que hay seres que vienen de ese planeta para ayudarnos y un montón de cosas, ¿no? Entonces eso tiene que ver obviamente con el Sol central de la galaxia, y por lo tanto el Sol, nuestro Sol junto con nosotros le damos una vuelta
al Sol central como un sistema enorme, pues 300,000 años tardamos en hacer eso, ¿sí? Esperemos vaya quedando claro. De todos modos, cualquier cosa, pues ahí van a estar el panel de comentarios para que nos dejen todas sus dudas, ¿no? Este ciclo, lo más raro es que era muy conocido por muchas culturas. Incluso en la Biblia se hace referencia utilizando mucho lenguaje simbólico y ocultista. Por ahí hablan justamente de cómo los cuatro evangelios, bueno, los cuatro, sí, los cuatro evangelios están muy relacionados también a eras, ¿no? Como tal. Creo que uno era, ¿cómo se llama? El escorpión, otro era, ¿cómo se llama? Como que los cuatro símbolos cardinales que tenían que ver con los equinoccios justamente, y se le atribuyó a cada uno de los evangelios que se estudia actualmente en la religión cristiana. Y obviamente por eso es que a veces se le puede dar la malinterpretación de que la Biblia es un libro de historias, de personajes que no existieron y que realmente es un libro 100% astronómico y astrológico. Y ustedes saben que para nosotros, al menos en este conocimiento espiritual y gnóstico, no nos interesa validar la existencia de los maestros de entrada, porque sabemos que existen y están en otros planos y nos ayudan, pero independientemente de eso, nosotros lo que seguimos son las enseñanzas, no la historia física de la persona, porque pareciera que las personas, por tratar de desechar a la persona, van a tirar toda su enseñanza, y pues eso está mal. La enseñanza es correcta. Si ustedes leen la historia de Pitágoras, te van a decir que no existió. Algunos, incluso con toda la documentación que existen, niegan la existencia también, por ejemplo, de ¿cómo se llama? De Lao Tse. Dicen que no existe. Y lo mismo, pues así pasa también con este griego, con Sócrates también, a pesar de que hay mucha información que también dice que existió. Entonces es una realidad que los grandes iniciados, muchos de ellos, pues obviamente, pues están siempre siendo cuestionados de su existencia como tal, ¿sí? Entonces, para resumir, pues básicamente este ciclo enorme dura 25,000 años. Entonces, cada ciclo dura 25,000 años, ¿sí? De los que platicamos hace un ratito, y son siete razas como tal. Y es lo que les decía, las fechas llévenlas con pincitas, porque pues te van a hablar cuando tú investigues de muchas otras fechas, pero pues la realidad es de que pues como son cosas que pasaron hace hace miles de años, pues obviamente no tenemos mucha certeza al 100% de todo esto. Cada ciclo, ahora vamos a agregar más información. Cada ciclo donde se da cada raza, son 7 ciclos, estamos en el quinto. Cada ciclo se divide en 4 edades, ¿sí? Y esto tiene que ver con el sueño que tuvo ¿cómo se le llamaría? Emperador caldeo, ¿sí? De los babilónicos, sobre, ¿cómo se llama? Sobre lo que viene siendo ¿cómo se llama? La historia de cómo los imperios van creciendo y disminuyendo. Es el sueño de Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor soñó con esta estatua que estaba hecho de 4 materiales. Y estos 4 materiales eran el oro, el plata, el cobre y el hierro. Entonces, ¿qué pasaba? Cada una de estas 4 edades representan obviamente parte del ciclo. Es decir, los 25,000 años que pasa el ciclo polar, el ciclo hiperbóreo, el ciclo lemuriano, el ciclo atlante y el ciclo ario, va a ir rodeado por esto. Una primera edad de oro donde la gran mayoría de las almas tienen una conciencia altísima. Ya esa edad se le llama edad de oro, que en la raza aria perteneció a los egipcios. Después viene una edad de plata, donde la conciencia de las personas sigue siendo alta, pero ya bajó, ya se perdió el conocimiento, ya se está de alguna manera echando a perder todo eso. Y posterior viene la edad de bronce,
que es ya donde de plano empezamos a caer en involución. Y por último, estamos en la edad de hierro, que es donde ya está el total del degeneramiento completamente, ¿sí? Spoileándolos un poquito, la raza aria está en la edad de hierro. Y es por eso que los mayas terminaron su cuenta de su calendario y fue muy famosa y controversial y todo el mundo así como que, ay, nos vamos a ir. Pues justamente lo que ocurrió fue que en la edad de hierro, pues básicamente cuando hay el mayor degeneramiento de la sociedad, se reinicia el ciclo y comienza otra vez con la edad de oro. Pero este reinicio es lo que está raro, porque este reinicio ocurre con cataclismos a nivel mundial que pues elimina a la gente. El último que tuvimos fue el diluvio de Universal, como vamos a platicar en un momentito más, que arrasó con todos, y los sobrevivientes son los que de alguna manera van a reiniciar la siguiente raza como la edad de oro, y van a aparecer maestros ascendidos para poder obviamente ayudar a las personas. Y es por eso que pues en el Egipto pues apareció por ejemplo Hermes Trismegisto, ¿no? Que justamente eran maestros y grandes iniciados que guían a la humanidad, ¿no? Que es lo que luego las teorías conspirativas, pues algunas, no todas, les dan como que esta idea de que vinieron personas extraterrestres, los Anunnakis y todo eso, y dieron de alguna manera pues algún tipo de guía, pero pues obviamente esto es una interpretación un poquito más conspiranoica, como les digo. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo del nivel de conciencia, el alma procede a retornar a una edad correspondiente con el objetivo de seguir su proceso de autoconocimiento. Estas son malas noticias para todos, porque si nosotros estamos técnicamente en la edad de hierro, quiere decir que nuestra conciencia está muy mala. Digo, hay de todo un poco. En la edad de hierro pues hay gente con la conciencia despierta, obvio. Siempre hay personas que se están cristificando. Pero lo que queremos explicar realmente es que pues al final nosotros estamos muy relacionados a esta edad porque tenemos un nivel de conciencia bajo. No sé si recuerdan en el tema que les recomiendo que vayan a ver de El País Psicológico, platicábamos que los problemas de la sociedad no se van a solucionar. Y esto porque obviamente esos problemas tienen una razón de ser. Y esa razón de ser es de que estos problemas existan para que la gente pueda despertar la conciencia y se den cuenta de que todo lo que están haciendo está mal. Entonces lo que nos toca a nosotros con el despertar de la conciencia es aumentar el nivel de la conciencia con los 3 factores de la revolución de la conciencia, para que entonces nos hagamos correspondientes a una nueva edad, ¿sí? Entonces, pues obviamente nosotros estaremos por ahí en el limbo hasta pues de alguna manera pues, reencarnar en una edad que nos corresponda. ¿Hay evidencia de todo esto? Sí y no. Todo eso que les acabo de decir, perdonen si voy más lento y todo porque ando un poquito enfermo de la garganta, pero todo esto que les estoy diciendo van a tener que también estudiarlo ustedes por afuera, y se van a tener que enfrentar, se van a tener que se van a sentir tristes y a veces defraudados porque se van a encontrar con un montón de teorías conspirativas muy extrañas. Pero ahí lo que yo te recomendaría que te fijes una vez de que empieces a ver estos temas y trates de alguna manera de mantenerte objetivo sobre todo, sería lo siguiente. Revisa esos videos que hablan sobre arqueología histórica, pero no tanto te vayas con la idea de cómo lo construyeron, cómo fue que es posible y todo, porque es donde la gran mayoría se atora. Lo que realmente tienen que ver es el simbolismo y sobre todo las claves que hay en las medidas que hay. Por ejemplo, las pirámides o la esfinge, ¿no? Las pirámides, se habla mucho de cómo la hicieron y todo, pero la realidad es de que detrás de ellas hay un simbolismo y hay un tema de las medidas que están muy, muy olvidadas y que en muy pocos videos se dice. ¿Por qué? Porque las pirámides, para poder realizarlas, tuvieron que en su momento
tuvieron que tener conocimientos que se supone que más adelante algunos matemáticos encontraron, como el tema de Phi, por ejemplo, que es el número de Dios, como le llaman, el tema de Fibonacci, o la altura de la pirámide, a pesar de que algunos arqueólogos dicen que la pirámide pues, es el monumento más fácil de construir, lo cual yo creo que es correcto, pero la medida es un fractal de la distancia ¿cómo se llama? De la Tierra al Sol. Entonces, eso ya es difícil, ya saben, o sea, por eso les digo, hay que tratar de ver toda la información que hay afuera, pero tenemos que darle un sentido un poquito más místico para poder ver la realidad, ¿no? De igual manera, cuando ustedes vayan haciendo sus estudios, vean las similitudes de las historias y leyendas de las culturas antiguas. El pleito acá es que la gran mayoría dice, no, es que la Biblia le copió a otro, y es que este le copió a otro, y este le copió a otro. Pero la realidad es que no es que se hayan copiado, puede ser que sí, probablemente sí, muchas se copiaron, pero es que están realmente relatando hechos históricos. Los historiadores dicen eso justamente, los arqueólogos dicen eso, todo eso que de alguna manera está escrito, muchas veces está describiendo cosas que en su momento las personas no sabían cómo en su momento, ¿cómo se llama? Ocurrieron, ¿no? Entonces, el diluvio universal, por eso ves la imagen del arca de Noé, está en muchas culturas, en muchísimas, y están relatando justamente lo que le pasó a la cultura madre, que en este caso la cultura madre de la cultura de los arios, pues sería la Atlántida como tal, ¿no? Entonces, vean eso como una especie para entender cómo culturas que aparentemente no están conectadas, sabían muchas cosas raras. Por ejemplo, una cultura que yo no he estudiado son la cultura de los dogones. Y los dogones se supone que ellos sabían de la existencia de la estrella Sirio y que aparte tenía una hermana, Sirius B, que es objeto de estudios esotéricos de algunas escuelas medias raras por ahí, pero que esta cultura lo sabía, y se supone que Sirius B no sé cómo se llama, descubrió hasta hace poco, porque es una estrella que se oculta, ¿sí? Es un planeta binario. Ve todas estas historias de la creación con una base gnóstica y esotérica, como vamos a ver ahorita lo del mito del Edén y todo eso, lo hemos platicado, como en muchas religiones, las guerras que se dicen que ocurrieron, muchas de ellas son internas, como en el Bhagavad Gita, que habla acerca de Arjuna, que tenía que pelearse con ¿cómo se llama? Con sus hermanos, y sabemos que son los yoes, los defectos psicológicos, y lo mismo pasó con Quetzalcóatl. Si ustedes van a leer la historia, tuvo que eliminar a sus hermanos también, y se van a dar cuenta de que ahí hay una tradición histórica que ya no depende de la arqueología, que ya no depende de esos, sino más bien de un conocimiento perenne espiritual, ¿sí? Y también, pues obviamente de este conocimiento astronómico, con tiempos enormes de medición. ¿Cómo es que ellos sabían, por ejemplo, de este tema de la precesión de los equinoccios? Si al final de cuentas, y sobre los evangelistas o quienes escribieron todas estas claves, ¿cómo se dieron cuenta de eso? Independientemente que hayan sido ellos o no hayan sido ellos o hayan sido otros o lo inventaron todo, ¿cómo sabían que realmente pasaba todo eso? Sí, pues, ¿cuánto duramos? Menos de 100 años, y antes menos, durabas 30 años, 40 años. ¿Cómo es que de alguna manera ellos podían saber todo eso? Y sobre todo entender muchas cosas, porque los egipcios, por ejemplo, sabían de cosas muy interesantes que pasaban a nivel astronómico, que nosotros decimos, oye, ¿cómo sabían eso si solo estuvieron cierto tiempo estas personas y no quedó registro histórico de nada, ¿no? Y ya por último, pues yo lo que te diría es que veas y chequen videos o libros que hablen acerca de artefactos extraños, como mapas que muestran cosas raras, relojes, instrumentos. Ahí está el ¿cómo se llama? El mecanismo de Antitetera, que era justamente un reloj cósmico, que desafían la historia oficial y que no saben por qué pasó, las líneas de Nazca. Es más,
Yo lo que a veces recomiendo con mucho cuidado, ¿sí? Con mucho misticismo, es leer o ver qué dicen los expertos de la ciencia, los arqueólogos, los biólogos y todo esto, no para de alguna manera atacarlos o encontrar errores que ellos tienen, sino para ver la historia que ellos están planteando y gestionar un pensamiento crítico. Son de las cosas que yo realizo con mucho cuidado, con el objetivo de evitar también teorías conspirativas y que de alguna manera nos podamos perder en la espiritualidad. Yo sí creo que hay personas, gentes que estén, vamos a decir, revolviendo la espiritualidad, porque la mejor forma de que tú te pierdas es que te pierdas en algo que tú crees que vas bien. Para mí, o sea, ¿por qué? Porque obviamente de nada sirve tratar de convertir a los espirituales en personas que adoren la ciencia, porque simplemente no funciona así la psicología. Pero sí es más fácil perderlos, desviarlos del camino espiritual, si metemos todo eso en su cabeza y de alguna manera los apartamos de esa verdadera espiritualidad con todo esto. Entonces es bien interesante. Y solo como por un ejemplo para que lo vean, si ustedes estudian, por ejemplo, lo de el calendario azteca, en la cultura tolteca, en la cultura azteca, perdón, ellos decían que el mundo ya había sido destruido 4 veces y que esta era la 5ª vez que nosotros estábamos en este planeta. Y vamos a hablar justamente de eso ahorita que veamos rápidamente las razas. Entonces, cómo esta civilización azteca, que se supone que aparte se dedicaba a estar obviamente atacando a otros pueblos, que eso es real, tenía este conocimiento. Y una vez más, hacían pirámides, lo mismo que hacían obviamente allá en el antiguo Egipto. Entonces, es bien interesante ver cómo ellos ya sabían. Y si leemos el Popol Vuh, que tiene que ver con los mayas, hacen referencia de que el mono, y esto lo platicábamos en el tema de la involución, en este tema de evolución-revolución, que el mono justamente es la involución del hombre como tal, ¿no? Entonces, qué interesante acerca de todo esto. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a pasar rápidamente por las 5 razas que hay, porque la Coradi no existe todavía y la última raza, pues ni siquiera sabemos cuál es su nombre. Vamos a tratar de explicarlo lo más rápido. Llevamos 46 minutos de este tema, así que vamos a comenzar. Entonces, según esto, el primer ciclo fue la raza polar o la raza protoplasmática. Ellos habitaron la isla de Thule en el Polo Norte. De hecho, ustedes pueden googlear Thule y se van a dar cuenta que es el nombre que llevaba la sociedad secreta en la que Hitler comenzó la toma de poder justamente. O sea, la sociedad secreta de Thule fueron los que se constituyeron y luego tomaron control del partido nazi, ¿sí? Nacionalsocialista. Y por eso es que obviamente todo mundo, o sea, no todo mundo, o sea, se sabe que Hitler era esotérico a pesar de que todo mundo dice que no, porque luego lo canceló, pero lo canceló para que no lo ataquen, no porque no creyera en ello. Son los considerados por los aztecas como los hijos del primer sol y eran personas andróginas, semifísicos y con facultades. Aquí no existía hombre y mujer. Y estas personas, esta sociedad, la realidad es de que en su momento ya tenían la conciencia muy despierta, estaban cerca de Dios. Y esto nos dice esta enseñanza que no se degeneraron, pero por el proceso cíclico que acabamos de mencionar, pues sí tuvieron que perecer por el proceso involutivo y evolutivo como tal, ¿no? Entonces, según los aztecas, estos perecieron por los tigres, que es por la sabiduría. Eso es lo que significa en el calendario azteca como tal, ¿sí? Y es lo que les decía, si ustedes revisan el calendario se van a dar cuenta que hay 4 cabecitas por ahí y ese es el primero, que es el Osolioteanatú, que es el sol jaguar, piedra del sol, que representa a la primera raza, hijos del primer sol. La segunda raza es la raza hiperbórea, que es la que platicábamos. Habitaron el norte de Europa por este lugar que se llama septentrional, algo así, que son justamente lo que estaba buscando Hitler. Hitler estaba buscando, bueno,
el departamento de Hitler, que es así como una secretaría, así como tenemos la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hitler tenía su propia secretaría, la Nurbena, creo que se llamaba, Nurbella, algo así, que justamente se dedicaba a buscar esta conexión de cómo ¿cómo se llama? Los alemanes eran descendientes de esta raza. Y obviamente los aztecas le llamaban los hijos del segundo sol. Estos también eran andróginos, ya eran físicos y con facultades. Cuando hablo de facultades, recuerden que hablamos de clarividencia, clariaudiencia, podían ver el aura, el desdoblamiento astral era mucho más que obvio que se podía hacer, ¿no? Y en esta ocasión pues también fueron arrasados por fuertes huracanes como parte de la evolución e involución de la naturaleza. Que cuando hablamos de todo esto pues sí puede ser a nivel simbólico, pero la realidad es que representan cataclismos que ocurrieron obviamente en ese entonces. Y en este caso pues podemos ver la simbología del calendario, que es el sol del viento, ¿no? La piedra del sol forma parte. La tercera raza es la raza lemur. Aquí ya hay más información y puede ser que tú, estudiando cuestiones esotéricas, hayas tenido contacto, información que habla acerca de la raza lemuria. La imagen que te presentamos, de hecho las imágenes que te he estado presentando son imágenes ilustrativas, no son imágenes reales ni imágenes que estén haciendo alusión al 100%, sino simplemente forman parte obviamente de la presentación. Por ejemplo, se dice que existió un continente enorme en el Océano Pacífico llamado Mu, y de ahí viene justamente los lemures, que se pudieron obviamente mover para todos lados, y estaba desde Hawái, estaba muy cerca de Australia, y obviamente llegó hasta la isla de Pascua. Por eso es que la gente decía, bueno, quién sabe cómo llegaron. La teoría arqueológica dice que los de la isla de Pascua pues tuvieron que bajar por todas estas islas, y lo que algunos, sobre todo las personas de Sudamérica pegados de este lado, pues dicen es que existía realmente un continente enorme allá que se llamaba Mu, y ahí es donde justamente se desarrolló la raza lemuriana, ¿sí? Esta raza lemuriana es muy importante para la historia del ego, que vamos a platicar rápidamente más adelante. ¿Por qué? Porque pues de alguna manera aquí es donde aparece el ego. Ellos habitaron este continente perdido en el Océano Pacífico, como mencionábamos. Son los hijos del tercer sol y al inicio eran hermafroditas estos lemurianos. Pero aquí ocurre lo que viene siendo la separación del sexo y la salida del Edén, por así decirlo. ¿Qué quiere decir esto? No es que se haya dividido como se menciona en el Génesis de la Biblia, sino que fue un proceso que se dio a nivel físico, donde empezaron a nacer, por así decirlo, ¿sí? Personas que de alguna manera, o humanos o de la raza, que ya tenían una característica más desarrollada de un sexo como tal, ¿sí? Entonces, pues de alguna manera, al final ya de esta raza lemuriana, es que ya la división del sexo era obvio, o sea, ya estaba súper dividido. Y por eso es que aparecen las escuelas de misterio. Las escuelas de misterio lo que enseñaban es el uso de la energía sexual para poder hacer una religión, para poder reunirse otra vez con Dios. Es, una vez más, mezclar las energías positivas y negativas, masculinas y femeninas, ¿no? Se supone que el primer iniciado fue Sanat Kumara, es lo que nos dice esta enseñanza, que él fue el que de alguna manera fue el que comenzó con todo esto de las escuelas de misterio, porque ya en este momento el degeneramiento, cuando llegó obviamente la edad de hierro, era tal que el conocimiento se empezó a dar solo a las personas, a los humanos, a los lemurianos que de alguna manera estaban interesados en ¿cómo se llama? En este conocimiento para la autorrealización, ¿sí? Se dice que perecieron por terremotos y lluvias de fuego, pues que de alguna manera está representado como el sol de la lluvia en lo que viene siendo ¿cómo se llama? El calendario azteca. Y solo como comentario para que se den una idea, hay libros
o pues sí, papiros, libros como el libro de Enoch, que habla acerca justamente de cómo ángeles se enamoraron, no sé si los recuerdan, se enamoraron de las mujeres, que de hecho aquí salen los Anunnakis, que los Anunnakis se mezclaron con los humanos y todo eso. Lo que realmente está describiendo es lo siguiente: obviamente la creación está siempre apoyada por estos grandes iniciados, estos hermanos mayores, como dijera algún esotérico colombiano por ahí, que son personas que desarrollaron la conciencia, una alta conciencia, y que ayudan a Dios, al Cristo universal, para que todas las almas de un nivel bajo de conciencia tengan la oportunidad y las circunstancias idóneas para poder crecer en amor y sabiduría. Y por eso es que vemos que la Biblia tiene sus 7 niveles de ángeles, arcángeles y potestades y todo eso. Bueno, se dice que cuando los lemurianos se separaron los sexos de manera natural para poder dar este proceso de autoconocimiento, pues obviamente se multiplicaron los hijos del hombre, les nacieron hijas hermosas y bonitas, ya practicando la fornicación, y los vigilantes del cielo, que son estos grandes iniciados, los ángeles, las vieron y las desearon. Y se dijeron los unos a los otros: vamos y escojamos a esas mujeres, y de entre las hijas de los hombres engendremos hijos. Y de ahí sale el concepto de los ángeles caídos. No es que los haya echado Dios, es que ellos mismos, al pecar, usando sus energías para procrear, que ya tendrías que ver toda la serie que tiene que ver con las energías sexuales, pues obviamente se hacen afines y correspondientes a un mundo material, ¿no? Entonces todos sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar entre ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles brujería, la magia, el corte de raíces y sobre temas de plantas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues estas personas que tenían un conocimiento elevado, esotérico, sobre cómo funcionaba la realidad, ¿no? Pues al final, al uso de la lujuria, pues se convirtieron en magos negros, en brujería, que también lo platicamos en temas anteriores. Entonces, si nosotros leemos el libro de Enoch sin tener una preparación esotérica, sin haber estudiado algunas cosas, nos podemos ir rápidamente por la tangente pensando que pues la gente pensaba que sus ángeles eran de origen extraterrestre y que tenían, o sea, nos podemos perder muy fácilmente, cuando lo que realmente están tratando de explicar es que justamente esos grandes iniciados que apoyaban este proceso para que las almas puedan evolucionar, pues entraron en un proceso involutivo porque pues se cayeron, ¿no? Y eso puede ocurrir, lo hemos platicado anteriormente. Si nosotros no nos autoobservamos, no vemos nuestras acciones, el ego interior surge y nos bota para abajo. La cuarta raza es la raza Atlante. Aquí, a pesar de que hay un montón de información, voy a tratar de ser breve, porque esto de alguna manera para que podamos avanzar, porque todavía nos falta un poquito. Habitaron una isla en medio del Atlántico, y su destrucción quedó marcada por el mito del diluvio universal, que creo que es ahí una de las cosas más importantes que uno puede darse cuenta cuando empieza a estudiar justamente el origen de todas las culturas. Desde los mayas, los aztecas, cuando se escucha, por ejemplo, el origen de los mesopotámicos, por ejemplo, los fenicios, todos ellos en su momento, pues obviamente hablan de ello, ¿no? Y hay que tener cuidado con esto. Quería hacer un breve ejemplo de cómo podemos perdernos cuando queremos entender las cosas que nos explican luego los grandes iniciados. Porque la realidad es que la Atlántida se hizo famosa gracias a este filósofo Platón. Platón, obvio, era filósofo y también era un súper esotérico. Y tú puedes leer en sus libros cómo habla acerca de esta isla continente que se movía, pues que estaba más a la izquierda después de las columnas de Hércules.
Pero rápidamente, si tú lees esa historia siendo filósofo, vas a entender esta alegoría o esta historia que Platón menciona como una forma, sobre todo porque Platón fue el creador de la teoría de las ideas, ¿sí? Que luego obviamente Aristóteles vino a darle la vuelta en 180 grados. Platón, pues, o sea, tú como filósofo puedes decir, oye, ¿sabes qué? Lo que quería Platón era describir una sociedad llena de muchos valores, para que a través de esa historia nosotros podemos encarnar o tratar de seguir esos valores universales y ser mejores personas. Porque obviamente tenía que seguir el trabajo de Sócrates, y sabemos que Sócrates es el padre de la ética y de la moral, y fue el primer filósofo que se hizo la pregunta de qué vida, cómo se debe de vivir una vida realmente, qué vida merece ser vivida, por así decirlo, ¿no? Entonces un filósofo puede darle ese sentido. Si tú eres un político y lees obviamente a Platón, vas a entender que Platón probablemente estaba haciendo una crítica a su gobierno, porque en ese momento ser filósofo era hacer es como se llama, es una profesión de alto riesgo, por así decirlo, porque muchas veces los desterraban, y a pesar de que Platón venía o sea, sus papás eran aristocráticos, venían de la realeza, pues él estaba intocable, ¿no? Y por eso Aristóteles, pues que no venía de eso, pues se perdió mucho conocimiento de él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente tú como político pudieras decir, oye, ¿sabes qué? Pues este cuate Platón lo que quería hacer una crítica al gobierno, y qué mejor forma que hacer la crítica de manera indirecta creando esta historia, ¿no? Pero si tú eres esotérico y estudias la teosofía, estudias, por ejemplo, a toda esta parte de cómo se llama Rosacruz, y te vas metiendo por ahí y entendiendo, te vas a dar cuenta que también eso era real. Y no sé si recuerdan, en temas pasados les he dicho, mucha simbología, historias, analogías, alegorías, historias que nos cuentan los grandes iniciados, son como una cebolla. Todas estas realidades existen, pero si tú vas de alguna manera cortando la cebolla y quitando las capas, puedes entender la realidad que estaban tratando de explicarte. Y ninguna de ellas deja de ser falsa. Es lo bien interesante de esto cuando uno estudia el simbolismo. Son considerados los hijos del cuarto sol, y eran hombres y mujeres que se fueron degenerando hasta llegar a su edad de bronce, y se dice que se degeneraron mucho en la sexualidad y en la tecnología al mismo tiempo. Fíjense que es bien interesante porque pues obviamente la raza atlante tuvo su edad de oro, y es justamente lo que hablaba Platón en su historia. Entonces se supone que esta raza fue súper desarrollada a nivel físico impresionantemente, y de hecho ellos fueron los que diseñaron de alguna manera también los birmanas. Si tú lees justamente la historia de Krishna, no me acuerdo si era el Bhagavad Gita también, pues si tú vas a la India y tratas de hablar de ovnis con las personas, ellos no se van a asustar, porque en sus libros sagrados existen los birmanas, que son justamente estas naves que teóricamente surcaban los cielos, y que de hecho Krishna se agarró en guerra con una raza que le llamaban de cierta forma, que venían justamente del océano Atlántico, de una isla, que eran los atlantes. Entonces, en medio de una guerra entre lo que podrían decir los indios, por así decirlo, y los atlantes, fue que ocurrió el cataclismo, como marcado como el diluvio universal, con una serie de terremotos que obviamente hundió a la isla completamente. Hay algo que me acabo de acordar, perdonen si nos estamos alargando, pero es importante que les dé toda la información posible lo más rápido posible. Es importante entender que cuando hablamos de una raza no estamos diciendo que en ese ciclo no se han extendido por toda la Tierra. O sea, la realidad es que en cada ciclo la raza se debió obviamente difuminar por toda la Tierra, y no quiere decir que cuando hablamos de la raza atlante quiere decir que solo ellos existieron en esa, ¿cómo se llama?, en esa isla. La realidad es de que también obviamente emigraron, se fueron para todos lados, y pues al final de cuenta, ¿cómo se llama?
pues también había obviamente más ciudades, había más culturas por ahí, pero la representativa era obviamente la raza atlante, ¿no? ¿Y quién fue el cuate que trató de alguna manera de ayudar a los atlantes y todo? Pues obviamente Noé, ¿no? Que es el arca de Noé. Que a nivel cábala fonética, arca de Noé es básicamente el arcano. Y cuando hablamos del arcano, es el arcano AZF. ¿Qué quiere decir? Solo las personas que tengan despierta su energía sexual para la espiritualidad de manera correcta son los que se van a salvar. Y por eso, obviamente, los sobrevivientes de ese cataclismo, que algunos de ellos estuvieron en el monte Sinaí, si es que no me recuerdo, que es el que está justamente ahí cerca de Egipto, pues los sobrevivientes son los que fundaron y ayudaron a las demás culturas antiguas que conocemos como los mesopotámicos, los babilónicos, los acadios, todos estaban ahí anteriormente, ¿no? Si no es que más, porque pues realmente hay bastante información por ahí. Y pues obviamente, si vemos el calendario, dice justamente los aztecas que pues estos cuates murieron por el agua, ¿no? Y por eso está representado el sol de agua en calendario azteca como tal. Yamaro, acá vamos, ahí vamos. ¿Qué es lo que dice Blavatsky acerca de esto? Pues que estos atlantes construyeron templos para el cuerpo humano, rindieron culto a varones y a las mujeres, quiere decir que todos eran obviamente iguales. Y entonces cesó de funcionar su tercer ojo, el ojo de la intuición y de la doble vista. Es decir, dejaron de seguir a su intuición y de autoobservarse, que son estas facultades metafísicas que hemos platicado anteriormente. Construyeron enormes ciudades labrando su propia imagen y según su tamaño y semejanza las empezaron a adorar. Los fuegos internos ya habían destruido la tierra de sus padres, la Lemuria, que en este caso los fuegos internos estamos hablando de este Kundalini al revés, que es obviamente el Kundartiguador. Y el agua amenazaba a la cuarta raza, a la Atlántida. Los mayas en el Popol Vuh dice, los dioses cambiaron a los hombres en peces para salvarlos del diluvio universal. ¿Sí? Qué interesante. Y por eso les decía lo de cuestión del conocimiento esotérico. Si tú lees eso de, entonces cesó de funcionar el tercer ojo, el ojo de la intuición y de la doble vista, uno va a decir, sí es el tercer ojo con el que tú tienes una facultad de clarividencia y todo. No, tercer ojo es simplemente dejaron de aplicar la autoobservación, por eso se degeneraron, dejaron de ver qué estaban haciendo, de preguntarse si eso que estaban haciendo estaba bien y dejaron de seguir su intuición, fueron en contra como lo hacemos ahorita y por eso nos metemos en problema y por eso nos degeneramos y nos va mal, ¿sí? Y esta reflexión se hace con el conocimiento gnóstico adecuado, si no te pierdes. Y llegamos a la quinta área rápidamente, que es la raza aria, que es la actualidad, ¿no? Que pues son todos estos que están aquí. Algo que no les había comentado es de que cada raza raíz tiene 7 subrazas, que está muy relacionado a lo que platicamos, de que en cada ciclo pues realmente el humano se va repartiendo por todos lados del planeta, ¿no? O sea, que sea habitable. Entonces, se supone que nosotros ya estamos en esta edad de hierro porque ya estamos en la séptima raza como tal, subraza, perdón. Porque la primera raza tuvieron que ver con los nórdicos, con el Asia del Himalaya. La segunda fue que tiene que ver con la India, que está relacionado con las Vedas. Una tercera es con los egipcios. La cuarta tiene que ver con Grecia y Roma. Y la quinta tiene que ver con Europa. Mientras que la séptima tiene que ver con los mestizos y los indígenas, que fueron cuando fue obviamente colonizados. Entonces nosotros probablemente seamos por ahí de la séptima raza. Y una vez de que pasa la séptima subraza, pues ya va a venir obviamente, ¿cómo se le llama? El fin de la era. La edad de oro fue en Egipto antiguo, porque si saben, Egipto tuvo muchas etapas. No es, cuando hablamos de Egipto, pues es que depende, porque pues es una civilización que duró más de ¿cómo se llama? De 5000 años, entonces, o sea, es impresionante. Esa edad de oro la formaron los sobrevivientes de la Atlántida y nosotros seríamos los hijos del quinto sol, y lamentablemente el calendario no dice cómo nos vamos a erradicar,
y estamos en la edad del hierro, cerca del cambio de ciclo. Y esto lo decían los mayas con el tema del tiempo no tiempo, que vamos a platicar en un momentito más. Y solo como comentario, se dice que muchas almas de los atlantes ya están encarnando y están llevando la tecnología actual a un nuevo nivel de degeneramiento. Por eso es que desde los años 90 para acá, que menos de 30 años, la tecnología ha estado desarrollándose de manera impresionante. O sea, si cambiamos, si dejamos de un lado el tema espiritual y esotérico y empezamos a hablar acerca de inteligencia artificial, empezamos a hablar del tema de nanotecnología, empezamos a hablar, por ejemplo, de cuestiones de blockchain que tiene que ver obviamente con temas de programación y todo, toda esa tecnología, algunos esotéricos creen que es porque las almas de los científicos atlantes están regresando y están llevando pues esta tecnología a pasos agigantados, pero sin ética, sin moral y con muchas consecuencias negativas que vamos a sufrir nosotros en los próximos años. O sea, es obvio que la inteligencia artificial va a generar mucho sufrimiento, pero actualmente nos las están vendiendo como si fuera una herramienta que nos va a ayudar. Y efectivamente nos va a ayudar en muchas cosas, pero nos va a perjudicar en muchísimas otras como tal. Hay que estar muy cuidadosos de cómo les damos obviamente a eso. Muy bien, entonces la edad de hierro, que es el Kali Yuga, que así lo conocen los indostánicos como esa etapa donde realmente estamos como que de alguna manera ya en mal, por así decirlo, ¿no? Nosotros estamos en un periodo llamado del no tiempo. Es el fin del tercer Bactún de los mayas, que terminó el 21 de diciembre de 2012. La gente decía que pues los mayas se equivocaron, ¿no? Y de que se les acabó también la tinta o más bien las piedras para hacer más calendarios. Pero la realidad es de que ellos sabían, bueno, es la interpretación que se les da, que el tiempo de la edad de hierro se iba a acabar justamente en el 21 de 2012. Era cuando íbamos a cambiar justamente de la edad, vamos a decir, de cómo se llama, del pescado, que en este caso de Piscis, termina la era de Piscis y comienza la era de Acuario, marcando el reinicio de un ciclo mayor. Y se supone que entonces, pues al final, los iniciados que hayan logrado despertar cierto grado de conciencia serán los que van a estar salvos para iniciar la siguiente raza raíz llamada Koradi, ¿sí? Que obvio, aquí pues al final de cuentas es el nombre que se le ha estado dando actualmente, ¿no? Las demás almas permaneceremos en el limbo, vayan a ver el tema de las 7 dimensiones, hasta que las condiciones físicas y materiales tengan un nivel correspondiente al nivel de conciencia en el que nos quedamos, obviamente, ¿no? El fin de la raza aria se va a dar aparentemente cuando un planeta llamado Hercolubus, o el planeta rojo, o el planeta X, o el planeta Nibiru, según la Biblia, que de hecho Sacharian, algo así, fue el que liberó la existencia de Nibiru, pues genera un cambio por su acercamiento. No es que vayamos a chocar, la verdad es que el planeta también puede pasar muy lejos, pero tal vez lo que va a ocurrir es de que cuando él pase van a pasar cosas y va a ocurrir un cataclismo universal que nos va obviamente a, ¿cómo se llama?, a destruir a nivel raza. Y por eso decía que obviamente las almas que despierten la conciencia son los que van a reiniciar el nuevo ciclo. Muy bien, entonces eso es básicamente lo que es el Kali Yuga, que tiene que ver con ¿cómo se llama?, la etapa de hierro. Y ya por último, pues entonces la pregunta que nos trajo acá: ¿cómo se originó el ego? Bueno, el ego, primero que nada, ¿sí?, se ocurre cuando en la Lemuria se da una separación gradual de los sexos y se da por primera vez el fruto prohibido, que es el orgasmo, ¿sí? En ese momento Eva no tienta a Adán como tal, porque no voy a explicar la historia del Edén, todas las conocemos, sino más bien fue su instinto de reproducción, porque antes
no había necesidad de reproducción como tal en las razas antiguas. Algo que no dije, lo omití a propósito, es que las primeras razas raíces tenían una forma diferente de cómo se llama, de reproducción, donde era asexual, vamos a llamarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En la Lemuria es cuando por primera vez se tiene que dar una reproducción donde debe haber una energía positiva y negativa, un macho y una hembra. Y por lo tanto, ese instinto de reproducción de la mujer, porque así fue el diseño de Dios, pudo haber sido el hombre, fue la mujer, ¿sí? De querer tener un hijo para reproducir, fue que en su momento generó la fornicación. Y obviamente la serpiente que engaña a Eva es la serpiente Kundalini, que hemos platicado en temas anteriores, pero en negativo, obviamente, es el dragón que tenemos que nosotros controlar, que es la lujuria, que es el pecado original, ¿sí? Fue el que justamente llevó a Adán y a Eva a practicar la sexualidad sin el conocimiento adecuado. Y por eso es que abrieron los ojos, en el sentido de que se dieron cuenta y conocieron por primera vez el placer. Entonces el ego surge porque cuando uno tiene el orgasmo, tiene justamente esta mayor excitación y placer que uno puede experimentar. Y cuando se acaba, automáticamente el cuerpo humano, el ser, nosotros, empezamos a generar ansiedad y dolor por querer repetir ese placer al cual nosotros no debemos estar acostumbrados. En la escuela lemuriana se enseñaba la sexualidad, pero con castidad, para poder despertar la conciencia. Pero en algún momento, algunos de los lemurianos empezaron a practicar esta sexualidad desenfrenada por fornicación, probablemente con estos ángeles caídos ayudados, que es lo que ya no se sabe muy bien qué pasó. Y por lo tanto, pues tratamos de como que otra vez volver a sentir ese placer y querer repetirlo, y por eso seguimos buscándolo. Una reflexión así de 2 minutitos y rapidito. Pues, ¿qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, cuando nosotros nos enfocamos en ganar temas materiales, es porque queremos sentir placer, seguridad, que es ese ego tratando de replicar el máximo placer que nosotros tenemos con la sexualidad desenfrenada. Lo mismo que hacemos con la comida, cuando nos embriagamos, cuando por ejemplo sometemos a una persona. Queremos repetir ese placer que solo nos da la sexualidad, ¿sí? Incluyendo hasta con drogas, con psicodélicos, y todo eso genera ego. Y por eso tiene un mayor sentido hasta cierto punto, ¿no? Todo lo que hemos platicado. Y por lo tanto, el ego genera sufrimiento, pero es el miedo por el cual el opuesto generas el conocimiento real del ser. El ego forma parte de la creación, y es por eso que al final forma parte el ego de Dios como tal, por así decirlo. No es que Dios tenga ego, para nada, no quiere decir eso, sino que en la creación, en el mundo físico, sí existe el ego. Por eso existen ciertas contradicciones en la religión católica y en todos lados, de que, oye, ¿por qué vas a castigar al diablo si se supone que él es el que está en su momento castigando a los que se portan mal? No es realmente tu amigo porque lo está de alguna manera, te está ayudando a castigar a esas personas. O sea, porque al final el ego forma parte de la creación, y las entidades negativas que están en el, ¿cómo se llama?, en el infierno, esas entidades negativas de baja frecuencia tienen una función dentro de la creación. El problema es cuando nosotros le hacemos alusión a ellas, alabamos estas ¿cómo se le llama?, estas entidades, porque al final eso nos lleva por un degeneramiento y sufrimiento, que es lo que conocemos como la brujería o la magia negra, ¿sí? Entonces, ¿cómo se origina el ego? Como un proceso. Podemos concluir con esta información que se te presenta que el ego se forma como parte del proceso para poder despertar la conciencia, porque si no tuviéramos ego, no tuviéramos esa iluminación que el ego nos da a la hora de trabajarlo, que queremos eliminarlo obviamente,
no vamos a poder realmente generar conocimiento real, ¿sí? Entonces, el ego forma parte de la ignorancia, forma parte justamente de este proceso que nosotros tenemos que brincar, porque si no brincamos el ego, como hemos platicado en temas anteriores, se apodera de nosotros y nos llena nuestra vida de sufrimiento, ¿sí? Y por eso, algo que no comenté de la diapositiva anterior, y ya para terminar, por eso es que este conocimiento espiritual ahorita se está difundiendo de manera abierta. Si hace un rato mencionábamos justamente de que estos conocimientos se enseñaban en escuelas esotéricas, súper secretas, y lo mismo pasaba con la enseñanza de Jesús y todo eso, ¿por qué ahorita esto se está colocando en plataformas digitales gratuitas y todo eso? Es porque estamos ya en la edad de hierro, y en esta edad de hierro lo que se está buscando ya es difundir este conocimiento para que la gente dé el último esfuerzo por el despertar de la conciencia, en lo que se reinicia el ciclo. Con esto, entonces terminamos el tema del día de hoy. Disculpen si mi voz o por ahí escuchaban algunas tosecillas, pues es que al final estoy en un proceso de recuperación de una enfermedad de la garganta, pero no por eso obviamente no di el tema, porque hay un compromiso con ustedes por el tener obviamente esta información para ustedes. Entonces, pues este fue el último tema del curso. Vamos a reiniciar en enero, ya les avisaremos cuándo comenzamos una vez más este curso como tal. Y en este caso, pues les deseo que obviamente este tiempo de estas celebraciones sea pues un momento para reflexión, para que de alguna manera les ayude en su trabajo espiritual para el siguiente año. Recuerden, buscadores de la felicidad, lo que nosotros estamos tratando es de encontrar esta felicidad a través del autoconocimiento. Y no olviden que a pesar de que este tema fue muy interesante, muy revelador tal vez, la espiritualidad está muy relacionada para otro lado, en donde el trabajo se tiene que hacer para uno mismo. Nos despedimos entonces, que tengan un excelente año nuevo y nos vemos en enero para reiniciar una vez más el curso. Hasta la próxima.